¿Será la segunda temporada de Last of Us una mejora de lo que vimos en el videojuego? O, por otro lado, en ese intento de querer arreglar algo que no estaba roto, terminará saboteándose y siendo un producto inferior a la versión original. Eso es lo que veremos a continuación. Ayer por la noche se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Last of Us, que, como sabrán la mayoría, adapta la serie de videojuegos de Last of Us parte 1, y en este caso la segunda temporada y la tercera adaptarán The Last of Us parte 2. De lo que quiero hablar en este video es acerca de si estos cambios que vimos en el primer capítulo de esta segunda temporada van a ser algo positivo o negativo, teniendo en cuenta que el segundo juego, mejor dicho, fue muy criticado. Aviso de antemano que esto no va a tener spoilers. Sí, del capítulo podemos decir, aunque no voy a entrar tanto en detalles, y del videojuego solo van a haber cosas muy generales de estructura y de premisa general, así que están advertidos si no quieren saber nada de los videojuegos y nada de la serie. El videojuego, a diferencia de esta segunda temporada, tiene una estructura muy lineal a priori, pero lo que sucede es que está focalizada desde dos personajes, Ellie y Abby. En el prólogo, al igual que vimos en este primer capítulo, vemos algunas cositas de Ellie y algunas cositas de Abby, pero a lo largo del juego vamos a estar focalizados primero en Ellie y posterior en Abby, que es algo que a muchas personas les disgustó mucho del segundo videojuego, y es algo que particularmente a mí, en un principio ese cambio me incomodó hasta que terminé de entender por qué decidieron hacerlo, cosa que hoy en día aplaudo porque a mí me pareció muy bueno, realmente excelente la decisión estructural del segundo juego, pese a que tiene consecuencias negativas porque perfecto no es, como ese cambio en el tono, en el tiempo, en el gameplay incluso que hay en la mitad del juego, que justo es el clímax o uno de los clímax de la ficción, de la trama. Entonces sacrifico un poco eso por lograr algo mejor al final, y creo que lo logra realmente. Cuando el videojuego salió allá por el comienzo de la pandemia, creo que mayoritariamente el juego gustó, pero es innegable que por otro lado hubo muchas críticas. En redes sociales se plagaron de críticas. Sabemos que en las redes siempre va a hacer más ruido lo negativo que lo positivo, entonces aunque a muchos les parezca que el juego gustó menos de lo que gustó, no, realmente si uno se pone a preguntar a gente y hace encuestas y más, se da cuenta que el juego gustó bastante, las notas lo dicen, ganó el GOTY del 2020, así que el juego en general gustó. La pregunta es, teniendo la oportunidad de cambiar o entre comillas arreglar cuestiones estructurales, ¿vale la pena hacerlo para esta segunda temporada de la serie? Principalmente creo que no. El juego funcionaba muy bien. Es verdad que estructuralmente era arriesgado, porque es eso, es un prólogo un poco en común de ambos personajes y después dos grandes partes que a su vez se divide cada una en tres sobre un personaje y en el otro, y después al final un epílogo en común también. Esto produce que haya ciertos, como dije antes, sacrificios rítmicos para poder lograr esta estructura. Y es verdad que hay cosas que a nivel jugable no funcionan, como eso de tener que volver a empezar pero con otro personaje, y a nivel de trama también es un retroceso. Creo que al final valió la pena eso. Yo creía que Neil Druckmann, que fue el director del segundo juego y es uno de los directores creativos acá en la serie, iba a mantener esa visión, pero al parecer no, porque viendo el primer capítulo solamente y sin, como digo, entrar demasiados detalles, vemos que la estructura cambia. Ya de primeras vemos el motivante del personaje de Abby, algo que hasta que no llegamos a la segunda parte, es decir, a la parte donde jugamos con ella, no lo sabemos, no sabemos quiénes. Podemos suponer, porque se podía suponer que eran consecuencias de lo que vimos en el primer juego, o algo que por ahí no lo vimos y fue en esa elipsis entre el primer y segundo juego de 4 años, entonces no lo sabíamos concretamente acá. La segunda escena de la serie, porque la primera retomo el final de la primera temporada, y en la segunda escena vemos los motivantes de Abby, quién es, por qué, está bien, no, hay cositas puntuales de quién es la persona que llora, por qué, cuestiones puntuales de su personaje no la vemos y no las voy a decir, pero aún así ya sabemos que era una luciérnaga que busca venganza. Es más, vemos como toda esta escena en la que están con los cuerpos de las luciérnagas caídas, asesinadas por Joel, vemos directamente que esto sucede a las afueras del hospital. Entonces es algo que conecta directamente con el final del primer juego. Algo que, bueno, el final de la primera temporada quiero decir. Algo que en el segundo juego no lo sabíamos hasta más adelante. Insisto, podíamos suponerlo, pero no era algo que lo supiéramos. Por ende, lo que buscaba el segundo videojuego es empatizar
con Abby después de que la odiáramos de alguna manera. El personaje se presenta como una villana, como un antagonista en la historia, pese a que al final entendemos que no es una antagonista, es una protagonista, una segunda protagonista junto a Ellie, ambas son protagonistas y al mismo tiempo son antagonistas entre sí, entonces no podemos catalogar a una como el personaje principal, porque aunque Ellie tiene un pelín más de peso, realmente hay una gran parte del juego que se enfoca en Abby. No solo es el simple hecho de controlarla, sino que toda la historia gira alrededor de ella. Así que en el videojuego lo que trataban es que por un lado la odiáramos, que durante ese periodo que jugamos con Ellie odiáramos el personaje, queríamos vengarnos, era una historia que parecía de venganza, hasta que cuando empezamos a controlar a Abby empezamos a empatizar con ella y ya no queremos que ese enfrentamiento entre ambas lleve. Eso es lo que sucede, o al menos es lo que pretendía el videojuego, es lo que pretendía Neil Druckmann y su equipo al contar la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque no a todos les convenció Abby, no todos empatizaron con el personaje y no todos tenían de entender que el juego no iba de venganza, te lo plantean como un juego de venganza y no va de eso, va sobre la culpa, tanto de Abby como de Ellie. Es el motor. Por eso mucha gente está inconforme con el final, porque dicen, bueno, pero toda una historia de venganza para esto. Y yo digo, no es una historia de venganza, es una historia de culpa. Y el final sí cierra y se entiende que es una historia de culpa, pero es algo que, como digo, mucha gente terminó como de entenderlo y les terminó gustando, y mucha otra gente no lo terminó de entender o incluso lo entendió y aún así no le gustó. Entonces puedo comprender por qué decidieron, al momento de adaptar este segundo videojuego como una segunda y tercera temporada, tratar de arreglar eso. Pero yo digo, si vos lo querés arreglar o lo querés readaptar, ¿no estás admitiendo también que no estuvo bien? ¿Me explico? O sea, si uno hace algo de una forma distinta, es porque lo anterior no terminaba de funcionar. Y yo creo firmemente que el juego funcionaba bien. Es verdad, por ahí no para todo el mundo, pero eso es parte de cualquier obra. No todas las obras funcionan para todo el público. Es normal, y el juego la verdad es que creo que fue más gustado que odiado. Así que yo sinceramente me hubiese mantenido con las ideas originales. A lo sumo, algunos pequeños detalles corregir o ampliar, porque con esto no quiero decir que no se amplíe la historia y que sea súper fiel. No, cuando se adapta una obra a otro medio siempre van a haber cambios. Siempre lo va a haber y está perfecto que así sea. Y está buenísimo que puedan expandir de alguna manera, como lo hicieron en la primera temporada con la trama de Frank y Bill. Cosa que Frank simplemente era una nota que aparecía en uno de los talleres de Bill, y Bill era un personaje que interactuaba con Ellie y Joel, y eso se cambió para la primera temporada y fue algo que funcionó bastante bien. Entonces me parece que están buenos los cambios, pero cuando vos cambiás estructuralmente la obra, a diferencia del primer juego y la primera temporada que no hubo cambios, de alguna manera estás admitiendo que pudo ser mejor. Y yo no digo que es una cuestión de orgullo de mantenerse con la idea totalmente rígida, bueno, no, fue así, no importa que estuviera bien o mal, vamos a hacerlo así. No digo eso, sino que digo que realmente creo que funcionaba y no había la necesidad de adaptarlo. Así que creo que estamos en una encrucijada de, bueno, habrá que esperar 6 semanas, porque van a ser 7 capítulos, habrá que esperar 6 semanas y ver si realmente esta temporada, y bueno, después separar la siguiente, terminan funcionando mejor o peor al videojuego. Personalmente lo veo muy arriesgado, porque insisto que creo que pese a sus fallas, la estructura funcionaba. Y como vimos en este capítulo, la estructura cambia. No sabemos qué tanto va a cambiar, no sabemos si se va a mantener esto de, como decía en el videojuego, buscan que vos odies a Abby en un principio y después empatices con ella. Acá parece que quieren que empatices desde un inicio, porque están contando sus motivaciones desde el comienzo del capítulo, que es el comienzo de la temporada. Entonces no sé si van a ir directamente por el lado de que empatices y van a ir mostrando cosas de Abby y a la vez cosas de Ellie y van a mezclar ambas tramas, o por el otro lado se van a mantener en la estructura original de, bueno, primero mostramos a Ellie y después a Abby, solo que cambiaron un poquito la trama de Abby para adelantar un poco y que no la odies tanto, sino que simplemente trates de empatizar con ella desde el comienzo, un poco al menos, y después cuando toque los capítulos de ella puedas terminar de empatizar. Así que estamos ante, creo yo, 2 opciones posibles: o van a reestructurar la serie para ir contando de a poquito cosas que va viviendo Abby y cosas que va viviendo Ellie, o por el otro lado van a mantener la estructura del juego contando primero la vista desde Ellie, después de Abby, y simplemente lo que hicieron fue adelantar las motivaciones de Abby para poder empatizar y que desde primeras entendamos al personaje sin necesidad de tener que odiarlo primero y después tratar de quererlo, porque por ahí es esa la corrección. No quieren que sea
tan fuertes los sentimientos de antipatía por Abby después que tengan que forzar a empatizar. Tal vez quieren un poco que eso se mezcle desde el inicio, o por el otro lado por ahí van a cambiar estructuralmente la historia para que vayamos viendo las cosas de a poquito. Y es más, yo creo que va a ser esta segunda opción, porque no solo estamos viendo cosas de Abby desde el comienzo, sino que hay cosas que con Ellie vemos más adelante, como por ejemplo esto que nosotros vimos. Todo lo que pasa en el primer capítulo son flashbacks. Todo en los videojuegos lo vemos a través de flashbacks. Son todas cosas que pasan antes. No todo lo vemos, hay cosas nuevas, pero quiere decir, todo esto de la relación entre Ellie y Kat, por ejemplo, nos enteramos con el diario de Ellie y con alguna conversación creo que con Dina. Después esto de la fiesta donde Dina besa a Ellie y después Seth se enoja y Joel la defiende y se enojan entre ellos. Todo esto lo vemos a través de flashbacks en el juego. El juego arranca directamente al otro día, que imagino que será como arrancará el segundo capítulo de esta temporada. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿este producto será superior al videojuego, o en esto de querer arreglarlo van a terminar autosaboteándose y que sea peor que el juego? Yo sinceramente que espero que sea mejor, no porque el juego no me guste, el juego me encanta, sino porque realmente siempre espero lo mejor de las obras. Quiero que las obras estén buenas, quiero que me gusten. La verdad es que lo dudo, tengo más miedo. No creo que sea mejor porque, insisto, si algo hacía bien de Last of Us 2 es jugar con las estructuras. Jugar con las estructuras, que es algo que era arriesgado, porque tenía, como digo, no era perfecto. Había consecuencias jugables o consecuencias narrativas, de más que nada de ritmo por ahí, pero aún así funcionaba para lo que yo buscaba. Al menos para la mayoría de personas, como digo, no a todo el mundo le gustó, no todo el mundo lo terminó de entender de la misma forma que lo entendimos nosotros. Entonces es normal que siempre haya críticas positivas y negativas en todo esto. Esperemos que nos sorprenda esta temporada y la que viene, pero como digo, insisto, si tuviera que apostar diría que esta temporada va a estar muy buena, pero no va a ser superior al juego, como pasó con la primera temporada, que para mí es excelente, es una de las mejores adaptaciones de videojuegos que hemos tenido, pero no está ni cerca de ser la obra maestra que es el primer videojuego, por un montón de cosas que podríamos hablar en otros videos o análisis. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les parece esto que estoy diciendo, si a ustedes les parece que puede funcionar mejor o peor que el videojuego. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Jugaron los videojuegos? ¿Les gustaron los videojuegos? ¿Les gustó el segundo? ¿Qué les pasó con el personaje de Abby? A mí personalmente me encantó, Abby la amé, pasé de odiarla a amarla. Yo fui de los que entró en el juego de Naughty Dog y realmente me fascinó el personaje de Abby. Cada vez que rejuego de Last of Us Parte 2 me encanta, entonces espero mucho de esta segunda temporada. Y también, como digo, me da mucho miedo por el cambio, porque a mí me funcionó y creo que con este cambio puede llegar a no funcionar bien. Así que nada, veremos qué pasa en los próximos capítulos.